Desde aquí veo Bellas Artes, espectacular. Miren que al principio cuando empezamos a caminar por aquí sí dije así de, ¡holo, Burgos! Esto me está dando vértigo. Bájenme en este momento que ya traigo las bolas en el cuello como pavo real. Me encuentro a más de 170 metros de altura en la mera cima de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de toda la Ciudad de México. Un edificio que ha sobrevivido a los 3 terremotos más fuertes de la historia moderna mexicana, ubicado en el pleno centro histórico, impregnado en los corazones de todos los citadinos, fundado en los años 50 y visitado por más de 600,000 personas al año. En este video platicaremos un poco de la historia y más datos interesantes de una de las obras arquitectónicas más impresionantes de toda Latinoamérica. ¡Vamos a darle! Fundada en el año de 1956, la Torre Latinoamericana ha estado por 69 años justo aquí, cruzando, vean, ahí está, Bellas Artes, cruzas el pase peatonal más concurrido de la Ciudad de México, en el cual se estima que atraviesan, ve esto, cerca de 300,000 personas todos los días. Y llegamos a la entrada de este edificio que, les digo, 69 años. Mucha historia, si estas paredes hablaran. Comenzamos el recorrido en el sótano, sin duda una parte crucial para el funcionamiento de toda esta obra arquitectónica. ¿Qué tal esta maqueta que tenemos acá? Muy clásica, ¿no? Desde los tiempos originales, desde 1956 que se acabó el edificio, esto se ha usado para darle tours a proveedores, inversionistas, ingenieros, arquitectos a lo largo de las décadas. Y algo que hace bien impresionante a este edificio es que está construido, uno, en una zona sísmica, altamente sísmica de hecho, y dos, sobre un suelo fangoso. Y esto explica la gran cantidad de récords que la construcción tiene. Por ejemplo, fue durante muchos años el edificio más alto de toda Latinoamérica, desde 1956, que fue inaugurado, hasta 1972, que fue sustituido en el récord por un edificio en Colombia. De igual manera, fue el primer edificio de esta magnitud con una fachada de cristal y, como les comentaba, el primero con estas proporciones en suelo fangoso, en zona sísmica. Vaya, no por nada ha sobrevivido 3 grandes sismos. Justo un año después de su inauguración en 1957 le tocó un sismo masivo, después otro en 1985, luego otro en 2017 y de verdad que no se ha visto afectada en lo más mínimo. Todo esto se debe a sus cimientos por los cuales estamos caminando en este momento. En este cuarto está el sismógrafo, que es este aparato complicadísimo que estamos viendo. Básicamente se conecta un cablecito al cimiento del edificio que va desde arriba hasta el subsuelo y de esta manera capta los diferentes movimientos sísmicos que pasan pues prácticamente todos los días en la ciudad. Ya saben que puede ser como así, que puede ser así como licuadora. Esto te lo va midiendo y después te da el número en la escala de Richter. Me están dando permiso de bajar al sótano 3, que es la parte pues más baja. Esto está, miren que muy exclusivo, A ver si no me meto un ranazo ahí. Para que veamos mero la parte de los cimientos. ¡Órale! A ver, bajemos. Ok. Hay demasiado eco aquí abajo. Justo desde este punto es que empezamos a contar hacia abajo los 36 metros que tiene de cimiento. Estos postes, estos pilares de aquí, llamémosles, son los que van hasta abajo hasta que encuentran suelo más sólido. Pues mira, básicamente lo que es la torre está hecha por 3 tipos de cimentación. El primero son pilotes de cimentación, pilotes de control, que tenemos 361 repartidos a lo largo de toda la torre, largo y ancho. Después se desplanta una losa de cimentación que es como una tapa precisamente para poder ahí hacer todo el levantamiento de la estructura o de la infraestructura de la torre. Y por último, al estar nosotros 3 sótanos o 3 pisos abajo del nivel de banqueta, se forma un cajón que se le llama cajón de cimentación y este cajón también sirve de contención de las fuerzas externas de lo que es el empuje de la tierra y también podemos tener gracias a ese cajón, al espacio que se forma, algo similar a lo que es un buque o un navío
un barco, precisamente a tener este espacio hueco, el subsuelo nos empuja hacia arriba por la diferencia de peso. Y es que sí está bien fascinante. Acá el Inge me está explicando por qué tenemos, por ejemplo, acá que si planta de electricidad, que si consumo de diésel, que si calderas. Está buenísimo. Desde acá, por ejemplo, es que se tiene que subir el agua hasta los pisos de hasta arriba. Es correcto. Desde el sótano subimos directo hasta el piso 39 y ¡oh, borgo! Aquí ya empieza a estar más impresionante la cosa. Tenemos que ponernos hasta un arnesito y toda la cosa, pues para prevenir accidentes, ¿no? No queremos hacer una caída libre de más de 150 metros de altura. ¡Oh, borgo! Esto está impactante. La masiva ciudad nublada ante nuestros ojos. Qué chiquito se ve todo desde acá y el tráfico como que toma mucho más sentido. Siempre vamos de malas, ¿no? En el tráfico en la ciudad. Ay, pues, ¿a dónde va tanta gente? Aquí lo puedes ver. O sea, puedes ver la colota de autos desde allá hasta acá, que no para, que no cesa. Estando aquí arriba un poquito cagado de miedo, no lo negaré, pero con mi línea de vida, miren, aquí bien apretada. Les cuento tantito de la historia de la Torre Latinoamericana. Y es que fue hecha por la compañía en aquel entonces más grande de seguros en todo México. La aseguradora recibe el nombre de La Latino. Originalmente la torre era solamente para oficinas de la compañía Latino y por eso se le llamó como tal la Torre Latino. Hoy en día la aseguradora recibe el nombre de Seguros Latino y el edificio ya se destina para muchísimas cosas. Aquí hay restaurantes, hay sitios turísticos, hay muchísimas oficinas. Tienen incluso su personaje de souvenirs que recibe el nombre de Torrencio. Todo aquel que haya venido a turistear a la Ciudad de México debe tener su peluchito de Torrencio. Un clásico desde hace muchísimos años. Y bueno, ya más allá de eso, les quiero comentar, desde aquí veo Bellas Artes. Espectacular. Miren que al principio cuando empezamos a caminar por aquí sí dije así de, ¡holo, borgos! Esto me está dando vértigo. Bájenme en este momento que ya traigo las bolas en el cuello como pavo real. Pero ya después de estar grabando acá un buen rato y tal, miren que le ha agarrado gusto. Está precioso acá, está divino. Y qué bonito ver la Ciudad de México así en todo su esplendor. Lástima que nos tocó un día bien nublado, que bueno, no sé si son nubes o es contaminación, o las dos. Pero sí, se puede ver el contraste entre la parte vieja y la nueva de la ciudad, los edificios bajos y altos. No, hombre, está bellísimo, está precioso ver a todas las personas aquí, tamaño hormiguita. Ay, no solamente se ve Bellas Artes, también desde aquí vemos el Zócalo. Wow, está lindísima la vista desde acá. Y podemos ver también la Avenida Madero con muchísima gente ahí caminando. No, hombre, ya hasta me estoy poniendo nostálgico aquí. Cuando recién yo llegué a la Ciudad de México, yo venía a grabar muchísimo aquí, a la Avenida Madero, al Zócalo, a Bellas Artes. Como que está lindo estar viendo esto, me está trayendo unos muy, pero muy bonitos recuerdos. Aquellos borrachillos que fueron entrevistados por Luisillo. No, hombre, qué tiempos, qué tiempazos. De verdad que qué cariño tan grande le tengo a la Ciudad de México. Bueno, pues continuamos explorando, que todavía queda bastante por ver. En la torre podemos encontrar 2 restaurantes, una cafetería y un bar. Que, comer con esta vista está bueno, la verdad, está jugoso. De repente te ha de tocar aquí ver a los carnales de mantenimiento, ¿no? La verdad, muy a gusto. Yo nunca había venido para acá. Ay, no me he quitado el arnés porque vamos a seguir subiendo, ¿ok? Me dicen que esta cosa tal vez se pone todavía un poquito más extrema. A pesar de que vivo en Ciudad de México, tenía ya un buen rato sin venirme a pasear para acá. Y está bien, la verdad sí, pienso que es un punto imperdible, está muy chido. Aquí en las alturas conocí a mi carnalito, el buen Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Me siento muy bien. Por favor, suscríbanse a Luisito Comunica. Es un buen canal y soy un fan suyo. Ay, el Mateo se la sabe, el Mateo. Eres un crack, Mateo, gracias. Este brother, chido. Y ahora sí vamos a subir al punto más alto. Vean eso, Aquí de hecho es un acceso bastante limitado. Ahí lo podemos leer. Prohibido el paso, vean. Vean eso. Prohibida la entrada a toda persona no autorizada. ¿Y qué creen? Luisillo es una persona autorizada. Entonces, vamos. Aquí guardaremos la cámara porque no quiero que el buen Willy se nos caiga o algo. Venga, ¿cuántos pisos son, jefe? Todavía como 4 pisos más.
4 pisos más. Venga, estamos chidos. ¡Holo Borgo! Una vez más lo digo y lo enfatizo. Miren, ahora sí me está dando vértigo duro. Estamos a más de 170 metros de altura. Vaya, lo único que queda más alto de aquí después de nosotros ya es el resto de la torre, que ya sumarían los 181.3 metros. Desde aquí sí tenemos una vista periférica hermosa de la ciudad. A pesar de tener mi línea de vida aquí, ando agarradísimo porque la verdad sí, traigo los huevos en la garganta, ¿ok? No se los voy a negar, las cosas como son. Y nos está contando el ingeniero que de hecho tenemos mucha suerte de que hoy no está muy ventoso, de que hoy es un día de hecho bastante tranquilito, porque nos dice que cuando hay viento fuerte esto se llega a mover pero muchísimo. Cuando llega a temblar, así temblar en serio fuerte, se dice que esta parte de la torre se puede sangolotear de un lado a otro hasta 1,5 metros. Impresionante. Una historia curiosa que les quiero compartir es que cuando fue el terremoto de 1985 había un pintor aquí arriba, ¿ok? Que estaba retocando acá la torre principal, la torre final, la estaba retocando acá para que se vea bonita, y en eso le agarró el temblor aquí arriba. El brother se agarró de donde pudo con toda su fuerza, rogando, rezando por su vida. El brother de verdad pensaba que se iba a morir, pero la torre sobrevivió, nuestro carnal pintor también sobrevivió, y se dice que desde aquel día jamás volvió a subir. El brother cambió de oficio, dijo, ahora voy a pintar alcantarillas, dijo, lo más abajo que se pueda. Pintar torres ya no más. Me gustaría que me comentaran, ¿ustedes son miedosos con las alturas? Vaya, ¿les da vértigo y tal? Yo la verdad es que sí, yo creo que lo pueden notar por la fuerza con la que estoy agarrándome de aquí. Pero la verdad es que está singular estar aquí, ¿ok? Está bello, de verdad que tenemos una vista bien imponente de la ciudad. Ahorita vimos pasar un helicóptero abajo de nosotros. Yo nunca había visto eso. No alcanzamos a capturarlo porque estábamos aquí amarrándonos para evitar morir. Pero sí, sinceramente aprecio mucho tener la oportunidad tan única, una oportunidad sumamente única de estar hasta acá arriba, viendo a esta ciudad a la cual le tengo tanto amor, tanto cariño desde estas alturas, desde esta periferia. Ciudad de México, estando aquí a estas alturas, quiero decirte que te amo, gracias por tantos momentos tan lindos que me has dado, gracias por tanto crecimiento que me has dado personal y profesional, gracias por tantos amigos que me has regalado, por tanto todo, la verdad. No sé por qué estando aquí me pongo nostálgico, me pongo sentimental. Y eso, quiero decirte eso a ti, Ciudad de México. Gracias, y por favor, no me dejes caer desde más de 170 metros de altura. Podemos apreciar cómo aquí arriba está todo lleno de antenas. Antenas de radio, de telefonía celular, en algún tiempo también hubo antenas de televisión. Y esto me cuentan que es desde siempre, vaya, por ahí de los años 50. Este edificio, por supuesto, fue como wow, algo sumamente innovador, sumamente alto. Todas las transmisoras dijeron, wow, 150 metros de altura en este nivel, necesitamos poner una antena, y por eso podemos ver que tantos servicios salen de acá. De hecho, les cuento que justo aquí podemos ver una antena de la cual sale la señal de Pillofón. Pillofón, la telefonía más chida de México, ya lo saben. Y me está encantando ver cómo desde acá se puede apreciar la doble cobertura que ahora Pillofón te ofrece. Y es que sí, ahora cuando tú contratas un plan de Pillofón, la telefonía más perrona de México, te incluye una cobertura adicional. Por si tu señal principal está fallando tantito, aquí anda medio chafeando, anda medio lento, no te está cargando, no pasa nada, le picas, te cambias de cobertura y la verdad es que jala de maravilla. Y esto va sin ningún costo adicional. Desde la app de Pillofón activas Dúa. Y de igual manera les quiero contar otra súper novedad que tenemos en la aplicación de Pillofón, y es que ahora estamos presentando Pillovisión. Pillovisión es un servicio buenísimo que desarrollamos con unos socios para poder ver televisión abierta desde tu app de Pillofón sin ningún costo adicional. Entonces, si de repente tienes un partido de fútbol importante, quieres ver en qué va la telenovela de tu tía, puedes verlo desde cualquier parte en tu dispositivo celular. Miren que ahora más que nunca sobran razones para que te cambies a Pillofón. Cobertura en todo México, Estados Unidos y Canadá. ¡Qué maravilla, qué belleza! ¿Qué estás esperando, mi carnal, mi carnala? Cámbiate ya a Pillofón, la telefonía de los cracks. Vean qué chidísimo, conocí aquí al buen Carlos. Quiero que chequen esto, enfoca aquí mi buen Will. Fue el buen Carlos al Museo de Cera y se tomó ahí la
foto. Y pues ya ahorita la hicimos de verdad. Real. Con la misma pose y todo. ¿Qué tal viste el museo? ¿Bien? Fantástico, fantástico. Qué Y maravilla. realmente, bueno, lo más fantástico es que te pareces muchísimo. No, la verdad sí. La verdad está increíble. Así que una experiencia padrísima. En la torre también hay un museo muy cool en el cual se exponen piezas de diferentes índoles, animales, etcétera, etcétera. Y se muestran simulaciones de cómo se vería la torre latinoamericana en diferentes fases de la Ciudad de México. Te exponen cómo se vería en la Tenochtitlán de por ahí de los 1500, en la Ciudad de México de mediados de los 1800. Y es bien surreal, en un mural te exponen cómo era Tenochtitlán y cómo era una civilización vecina, que hoy en día es el barrio de Tlatelolco. Y estando aquí en el museo quiero hacer mención especial al hombre mosca. Yo no sabía de la existencia de este carnal, ¿ok? Un crack, chéquense, de por ahí de 1922, un brother que se subía a edificios emblemáticos así, como si nada, o sea, así, él pelado con sus brazos musculosos y convocaban a la gente para que fueran a verlo. En esta foto podemos ver, vean a cuántas personas, cientos, miles de personas ahí, todos reunidos para ver al hombre mosca arriba de la cruz. Entonces la hazaña era verlo subir y luego verlo bajar, ¿no? Que eso era yo creo que lo más impactante. ¿Y cómo se enteraba la gente de estos eventos? Pues no es como que había Instagram, ¿no? No había TikTok. Yo creo que en anuncios así por la calle, ¿no? Va a estar el hombre mosca a las 4 de la tarde. ¿Sobrevivirá o morirá? Ven a ver. No, un saludo al hombre mosca en donde sea que esté descansando. Eres un crack. Has hecho historia. Está expuesto también un sismógrafo antiguo junto con imágenes muy impactantes de los fuertes sismos que la torre ha sobrevivido. Estoy aprendiendo que, por ejemplo, en el sismo de 1957, el Ángel de la Independencia, el que está en la Avenida Reforma, se cayó. El que estamos viendo hoy en día ya es una réplica del original. El ángel se cayó, la torre resistió. De igual manera, hay imágenes súper impactantes del terremoto del 85, que wow, vean eso, de verdad. El centro de la Ciudad de México parece zona de guerra y la torre latinoamericana intacta, parada viendo el tiempo pasar. Y tenemos que hacer mención especial a este carnalazo, este craxazo que está aquí en esta foto, el ingeniero Adolfo Sebaert, que fue uno de los encargados de todo este proyecto ahí por los años 50, que cuentan las historias que a él le tocó vivir el terremoto del 85 en la torre latinoamericana. Entonces, estando arriba, él veía como todo a su alrededor colapsaba. Todos le decían, ingeniero, vámonos de aquí, tenemos que evacuar. Y él dijo, Nel, yo confío en la ingeniería que hicimos yo y mis socios, yo confío en que esto está bien hecho. Como capitán del Titanic, así se aferró, confió en su obra y aguantó. Ahora sí que el confiar en tu propio trabajo. Como dato curioso, también el ingeniero estuvo involucrado en proyectos como el Estadio Azteca, entre otros muchos. No, hombre, un crack, mucho respeto hasta donde sea que esté descansando. Pues ahí lo tienen, un poco de cómo es la torre latinoamericana por dentro, y vaya que muy adentro. Gracias a las personas que nos abrieron las puertas para poder documentar este tan emblemático edificio de la Ciudad de México desde sus entrañas, y gracias a ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.